Tengo el gusto de saludar al diputado en el Congreso del Estado de Colima, Alfredo Álvarez. ¿Cómo estás, diputado? Un placer verte y escucharte en Origen Informativo. Muy buenos días, estimado César. Un gusto estar con ustedes aquí en su programa. Un saludo a todo su auditorio, a la orden. Oye, diputado, pues hay tema muy interesante en materia del agro colimense, regresarle la dignidad al campo colimense, volverlo a ser productivo y también de regresarle la dignidad a los campesinos. Pero para lograrlo se tiene que cambiar de visión este paradigma que se venía pues implementando en la producción de las cosechas, usando los plaguicidas, los pesticidas. Has estado impulsando iniciativas muy interesantes para ir erradicando el uso de plaguicidas y de insecticidas que atentan contra los cultivos por un tema muy sensible, diputado, que son las enfermedades. Muchas veces la gente creemos que por consumir frutas o verduras estamos comiendo saludables, pero no nos estamos dando cuenta que la producción, la manera de producirlos están afectando nuestra salud, y en eso va orientado esta serie de iniciativas que has estado impulsando desde el Congreso del Estado, diputado. Muy bien, César. Pues sí, como bien comentas, actualmente de la mano de nuestra gobernadora, sabemos que estamos en un proceso diferente, donde estamos ya en la cuarta transformación, y en esa idea, Colima atraviesa un proceso de transición agroecológica. ¿Por qué llamarlo así? Porque si seguimos produciendo alimentos, como bien mencionas, como se ha planteado con la Revolución Verde, que así se conoce este sistema agroindustrial, que utiliza bastantes pesticidas, herbicidas, semillas modificadas. Entonces es todo un conglomerado que en el fondo es la dependencia de los países. Y bueno, Colima actualmente, ese modelo nos ha llevado a que ocupamos los primeros lugares en cáncer de mama, en cáncer de próstata. Entonces por eso es importante apostarle a diferentes alternativas. Por eso nosotros planteamos lo que es la agroecología, y de la mano de la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, pues haciendo las sinergias, decir que Colima es la primera entidad del país que crea una dirección estatal de agroecología y soberanía alimentaria. Entonces eso pone también, demuestra la voluntad que hay, ¿verdad?, por avanzar en este tema y ir sensibilizándolo. Existen programas como Sembrando Vida, que son 5,000 campesinos. Está la escuela de la Universidad Intercultural de Colima, que también están creando el relevo generacional. Ahí tienen la ingeniería en agroecología. Entonces ya van en cuarto semestre, creo que son ahí cuatrimestres. Entonces ahí se va generando, ¿verdad?, esta nueva forma distinta de ver al campo, ¿verdad? No solamente como una fábrica para producir alimentos, con monocultivos, acabándonos el agua, erosionando los suelos, sino dándole también, devolviéndole un poquito, ¿no? Con compostas, con bioles, con diferentes sistemas por ahí. Hay un ejemplo claro de que cómo este sistema ya fracasó, que además nos enferma, como hacías mención, por ejemplo, en Iztalbacán, que era un municipio melonero. Cada año ahí se celebra la Feria del Melón, y con mucho respeto, ¿verdad?, lo decimos, ¿verdad?, pero lo que nos dicen es que ya no hay melones. ¿Por qué? Porque el sistema intensivo de plaguicidas que comentaba erosionó los suelos, y además que no hay agua, ¿verdad? Entonces eso ha transformado, y es una muestra de que así no hay futuro. Entonces, en Colima, pues vemos toda la voluntad. Ayer justamente estuvimos ahí con el fiscal, el Brian, le mandamos un saludo, y con los apicultores aquí del estado de Colima, ya que del 2019, lo hemos dicho, lo hemos hablado aquí con su programa con ustedes, había registros de la mortandad masiva de abejas, y nadie hacía nada. Nosotros durante los recorridos para hacer la primera ley de agroecología del país, recorriendo los 10 municipios, nos coincidimos ahí, por ejemplo, con Francisco, que está ahí con playera tinta, en Armería, y ahí ellos nos comentaban de esta mortandad. Entonces nosotros, a la par que hacíamos la ley de agroecología, vimos qué solución podía haber, y fue así como se modifica el Código Penal. Somos el segundo estado, después de Campeche, en adherir el artículo 196 bis al Código Penal para prohibir y tipificar como delito la mortandad de abejas, ¿no? Entonces ayer, como ahí se mostraban en las fotos, se tuvo una reunión con el fiscal, porque digamos, ya está en el Código Penal, pero sí, ahora ¿qué tendría que hacer, digamos, el apicultor? Recabar las muestras y toda la evidencia y demás. Y también tiene que saber la otra parte, en este caso la fiscalía, qué hacer, ¿verdad? ¿Ante qué meses se van a recibir los casos y demás, los expedientes?
Entonces se generó un buen acuerdo. Yo primero celebrar, ¿verdad?, la voluntad, la apertura de nuestras autoridades, en este caso de la Fiscalía. Y bueno, me parece que un acuerdo importante fue lo que se va a llevar a cabo, que es un convenio con una institución académica que depende de CONACYT, que se llama el CIATEC, que tiene influencia más en el norte del país, por eso acá en el estado tal vez no se tenga tanta información, pero también inciden aquí en varias parcelas. Y con ellos estamos buscando y se va a buscar tejer un convenio para que se reconozcan como instituciones y que las muestras que surjan de esta mortandad, ¿no?, en caso de repetirse, vayan a ese laboratorio. Queremos ver, ¿no?, y ver que no lleven costo para los apicultores y que también haya el acompañamiento, ¿no?, de parte de la ciencia hacia la Fiscalía. Entonces creo que es un acierto, que es una muestra de que es difícil, la verdad, ¿no? A veces las partes jurídicas, ahí veíamos, ¿no?, las cuestiones, porque es algo nuevo, es innovador, pero también nos decían los compañeros de la Fiscalía, el compañero Brian, el compañero Raúl, que les gusta, ¿no?, porque los pone a leer, ¿no?, a actualizarse, y creo que pues eso nos da mucha pauta, ¿no?, de que Colima siga siendo un ejemplo nacional como hasta ahora, con la primera ley de agroecología que ya lo dijimos, y también se va a llevar un taller porque para mapear, ¿no?, hasta qué alcance tiene cada autoridad y poder ir tejiendo, ¿no?, que cada autoridad haga su parte en proteger las abejas. Y bueno, como esos casos, ¿verdad? Tenemos lo que son los CUACs, que también son escuelas urbanas campesinas, que tenemos 8, 5 en Colima, 2 en Villa de Álvarez, 1 en Cuauhtémoc, y bueno, son espacios para hacer comunidad, para producir alimentos libres de agrotóxicos y avanzando. Por la Oye, soberanía. diputado, preguntarte cuál es la importancia para que el auditorio podamos dimensionar cuál es la importancia del cuidado y de la conservación y de la preservación de las abejas. ¿Cuál es su importancia en esta cadena productiva y también alimenticia para el campo colimense y para el campo mexicano en general, diputado? Pues son vitales, ¿verdad? Son polinizadores, así como las mariposas, como los murciélagos. Tienen importancia productiva, donde hay datos, la otra vez daba cifras, de que donde hay abejas y hay cultivos frutales, aumentan los rendimientos. Entonces también es una importancia, ¿no?, que también ganan el agricultor y gana el apicultor con un buen manejo, ¿verdad? Y con un buen diálogo, ¿verdad?, entre las partes. Y pues la importancia también es que, por ejemplo, los frutos polinizados por abeja tienen mayor vida en anaquel que los frutos que no son polinizados. Entonces también son parte de la importancia. Albert Einstein lo decía, que si desaparecen las abejas, pues después desapareceríamos nosotros, la humanidad. Y si están muriendo, ¿verdad?, de manera masiva, pues es el primer símbolo, ¿verdad? Yo diría, es el primer semáforo en amarillo que nos pone en alerta, porque hay un concepto que se llama, la otra vez lo decía, bioacumulación, y que se va acumulando. Si está contaminado un alimento, un fruto, y se lo come otro animal, ¿no? Se traspasa el químico. Y si a su vez nosotros nos comemos esa vaca, entonces también nos traspasamos, ¿no? Entonces igual con los cocos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con las abejas, en este caso acá en particular en Colima. Oye, diputado, ¿cómo ha sido tomada por el sector, por los productores del campo en el estado de Colima, esta iniciativa y esta nueva forma de regresar a lo básico, ¿no?, a la producción básica de nuestros ancestros, a lo natural, a la eliminación de los plaguicidas, de los fertilizantes que a la larga van erosionando la tierra? ¿Cómo ha sido tomado esto por los productores? Porque hay que decirlo, en la actualidad, diputado, se vende todavía mejor como un valor agregado, un producto orgánico, es decir, de producción natural, sin agroquímicos ni pesticidas, que un producto, por ejemplo, que una fruta, una verdura, con la producción tradicional moderna que conocemos actualmente. Sí, parte de los esfuerzos que vienen, de hecho, en los puntos 65 y 66 de los 100 puntos que plantea nuestra primera presidenta, Claudia Sheinbaum, ahí aborda el tema del campo. Y a mí me gusta porque hay uno en particular que hablan de cosechar soberanía, y ahí hablan de, por ejemplo, potencializar la agroecología. Van a crear un programa. Y lo que se busca, también van a fusionar las tiendas, ya lo hicieron, de Segalmet, Diconsa, Liconsa, para buscar y llamar lo que le llaman alimentación para el bienestar. Entonces, ¿qué se busca ahí? Precisamente, César, lo que tú comentas, ofrecer productos de calidad, orgánicos, agroecológicos, le llamamos nosotros, a precios justos, ¿verdad? El frijol lo decían a 35 pesos, el maíz no barato. Entonces, es el tipo de visión que se tiene con la cuarta transformación.
También decir que Colima es actualmente ejemplo nacional, porque acabamos de aprobar, a nivel federal se aprobó la ley de alimentación adecuada y sostenible, y esta suma dentro de su visión lo que es la agroecología. Es decir, sí dice, y como tú mencionabas al principio, la importancia de consumir vegano, de consumir, evitar las carnes, ¿no? Comer lo más natural, pero como tú bien problematizabas, de nada va a servir si esas lechugas, esos rábanos, esos cilantros, esas frutas están rociadas con herbicidas, con glifosato. Entonces, por más natural que comas, te vas a enfermar. Entonces, por eso esta ley es lo que hace, que problematice y ve de fondo la producción. Y Colima, fíjate, escogieron Colima porque hace unos años, hace 2 años, nosotros como Frente en Defensa del Maíz, movimiento, nosotros ahorita tenemos el encargo, pero somos parte del movimiento social, fuimos a Coquimatlán y hablamos con la entonces presidente Leonor Alcaraz y con todo el cabildo, y los sensibilizamos y dimos elementos importantes para que se declararan como el primer municipio en transición agroecológica del estado de Colima. Es el segundo del país. Y me decía la encargada de esta ley, ¿no? Que escogieron Colima por esa razón, por ese motivo, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va detonando, ¿no? Entonces, eso como parte, ¿no? A destacar. Y pues están generando desde Colima estas herramientas para poder generar el reglamento y que se creen comités para la buena alimentación. Lo que están haciendo a nivel federal de las escuelas, ya ves, se acaba de anunciar. Entonces creo que son pasos muy importantes y que Colima, ¿no? De alguna manera también hemos estado a la altura, ¿no? Y hemos siempre puesto dedo en el renglón y bueno, enfocando lo importante, ¿no? Que es la salud de todas y todos. Diputado, ¿en cuánto tiempo pudiéramos cambiar la realidad del campo colimense con estas nuevas iniciativas, con estas nuevas leyes y reformas y con estos grupos de productores que ya están empezando a hacer esta conversión en la manera de producir sus tierras? ¿En cuántos años podremos decir que en el estado de Colima la totalidad de la producción agrícola que se tenga es 100% orgánica, 100% artesanal? Es un proceso, nosotros lo vemos como un proceso, ¿verdad? No es algo muy complejo, pero por ejemplo ya van 6 años en el país con Sembrando Vida, van 5 con Sembrando Vida aquí en el estado de Colima en particular, y creo que se va generando una base, ¿no? Por ejemplo, yo lo veía, estuve ayer en Zacualpan temprano, allí nos invitó la delegada Rosario, que le mandamos un saludo fraterno, y ahí yo veía la explicación. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar al principio en Sembrando Vida, y pues yo siempre, ¿no? Hemos impulsado esos temas, los temas de la agroecología, la defensa del territorio, porque venimos de la lucha social ahí con Zacualpan y demás. Y yo hablaba de esto, ¿no? Y de pronto, pues sí sonaba un poco utópico, como inalcanzable, como algo irreal. Y ayer, ¿por qué digo esto? Porque ayer los técnicos, muchos, ¿no? Por ejemplo, en particular uno, que estaba en mi equipo, y me dio mucho gusto que ahora ya él replicara la narrativa. Entonces, fueron 5 años, ¿no? Que sí no son de mano y que sí va habiendo cambios, ¿no? Culturales, que a veces es lo que más tarda. Entonces, ¿cuándo habrá resultados? Yo creo que pronto, ¿no? 5 años, esperemos, ¿no? No en la totalidad, pero sí cambios importantes, ¿no? Ya tianguis más permanentes, donde podamos acceder a productos libres de pesticidas a precios justos, no que es algo orgánico y que yo le digo a las personas, dejan de comer una semana o compran una mermelada orgánica. Entonces eso es lo que no queremos. Queremos apostarle a precios justos y alcanzables para todas y todos. Diputado, agradecerte la oportunidad de platicar sobre este tema tan importante, sobre esta generación de conciencias de producción en el campo de Colima. Y la verdad es que la gente que a lo mejor nos está escuchando pudiera pensar que son los primeros pasos, pero tú lo puntualizaste. Esto tiene ya más de 6 años hacia atrás picando piedra con toda esta serie de reformas, de iniciativas, de generar conciencia, y todavía nos falta otro trecho en el futuro para poder lograr una producción pues amigable con el medio ambiente y sobre todo con alimentos de gran calidad nutrimental para el consumo humano. Agradecerte, diputado, la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Gracias por el espacio y gracias por dejarnos llevar precisamente esos temas al público en general. Gracias y buen día.
Bueno, pues ahí está el diputado Alfredo Álvarez del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado de Colima. Un tema muy importante y muy interesante, y sobre todo es importante hacer conciencia, porque a veces creemos que estamos comiendo saludable, pero no sabemos la manera de producción de las frutas o de las verduras que nos estamos llevando a la boca. Entonces, pues de nutrientes cero. Entonces es importante regresar a lo básico y un reconocimiento, la verdad, a este tipo de iniciativas que buscan regresar a la producción orgánica de nuestro campo.